él ahí me tira y me dice, me voy a Madrid, me voy a trabajar para allá, hace un montón que quiero ir y que vengo postergando y bueno, ahora lo decidí y me voy. Y a las 2 horas me dice ella, ¿no me contestó mi mamá? Le digo, no, me clavó el visto, pero no te contestó. No, mi mamá no es así. Analizando la cuestión le puso, más soy yo. O sea, claramente soy yo. ¿Quién soy yo? Entonces, bueno, después le mandé un audio diciéndole, más soy caro, me robaron. Sigo acá con los chicos, claro, ¿cómo? Desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, sigo con esta gente. Fue por cómo nos manejamos, por el compañerismo, por el apoyo que nos dimos uno a otro, que cuando uno estaba mal, el otro acompañaba, alentaba. Se preparen mucho mentalmente porque ese movimiento es un caos. Hola, somos Caro y Rodri, dos argentinos viviendo en Europa. Y en este video les queremos contar cómo fue para que lleguemos acá, cómo fue que nos conocimos y bueno, todo lo demás después les vamos a ir contando en los próximos videos. La idea es que todos nuestros familiares y amigos sepan cómo estamos, qué vamos haciendo, qué lugares vamos conociendo y que las personas que quieran emigrar también tengan información súper útil que les va a servir un montón a la hora de venir. Y si quieren que hablemos de temas específicos, nos pueden dejar abajo en los comentarios y nosotros vamos armando los siguientes videos. Empiezo contándoles qué era de mi vida antes de conocer a este muchacho. Yo trabajaba en Corrientes, en Goya precisamente, que es una ciudad del interior de Corrientes, y tenía un centro de estética hace 17, 18 años. Y también trabajaba una vez al mes, iba a Buenos Aires a atender con un médico cirujano plástico, Ezequiel Polistina, que le mando un beso enorme a él y a todo su equipo. Un día, en una esquina, estaba esperando en el auto, en el semáforo, y viene un señor a venderme pañuelitos. No bajaba los vidrios, le decía que no quería. Esto era un sábado a las 1 del mediodía más o menos. Pleno verano, me acuerdo que ese fin de semana era el fin de semana del Mundial. ¿Era ese o era el...? Sí. El señor era re simpático, era muy buena onda, entonces me convence, inocentemente bajo el vidrio porque me dio lástima, o sea, estaba solo ahí, pobrecito, es lo que yo pensé, vendiendo pañuelitos. Y cuando le quiero pasar la plata para comprarle los pañuelitos, como que hace un juego con otro que estaba con él. Entonces él da la vuelta, me aparece por el otro vidrio y en eso automáticamente me toca el vidrio de donde yo estaba, el otro, y me habla. Le digo que no quería, o sea, me ofrece nuevos pañuelitos. Y mientras el otro me afana el celular. No me pregunten cómo fue, porque no sé, no me di ni cuenta, me enteré. Una cuadra después o dos, porque se cortó la música directamente y ahí dije, ¿qué está pasando? Entré en crisis. Sola en Buenos Aires, justo parando en el departamento de un amigo. Ese departamento quedaba como, no sé, a 40 minutos en auto y yo, como me manejo con el GPS, no sabía cómo llegar hasta el departamento, no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir en ese momento. Me bloqueé, me quedó la mente en blanco y lo primero que hice fue ir a un estacionamiento a pedir ayuda. Cuando voy, le pido ayuda al señor que estaba ahí. No, que le pido un celular para avisar a mi familia, digamos, y me dice, no, yo tengo este celular que es re viejito y no lo entiendo. El señor me ofrece que deje el auto ahí y que, claro, y que me vuelva. Cuestión que en eso me dice, ¿llamaste a tu banco o llamaste a tu compañía de celular? Me dice, para avisar que te robaron el teléfono. Y ahí, chicos, yo no le puedo explicar. Mercado Pago. El Banco Nación, no sé, tarjeta naranja, todo tenía ahí en el celular. Listo. O sea, ahora me entran a todo el celular y no sé. Miré a mi alrededor y ¿quién entra? Este NN para mí en ese momento, por arte de magia, en ese estacionamiento. Les digo, chicos, por favor, ¿alguno tiene claro para prestarme para llamar? Y yo ya estaba como con unas ganas de llorar, yo soy súper llorona y tenía demasiadas ganas de llorar, pero me estaba conteniendo, así que di un poco de lástima acá. Yo soy de Buenos Aires, te voy a contar
mi parte antes de conocerla a ella. Yo estaba yendo a lo de un amigo, vamos a la casa, la novia se había ido a su pueblo, mi amigo viviendo en el edificio con la pileta me invita justamente el sábado. La cuestión que vamos y él no tenía la llave de la cochera porque se la había llevado la novia. No teníamos dónde dejar el auto y me dice, ¿qué hacemos? A una cuadra de lo de él está el estacionamiento. Entonces lo metemos todo, cuando salimos y nos estamos yendo, el muchacho que recepciona el estacionamiento nos dicen, chicos, tienen que dejar la llave. No, yo la llave no la voy a dejar. Bueno, vamos, no. Bueno, váyanse enseguida porque si no ya le empieza a cobrar. Enseguida agarramos, nos fuimos. Pegamos la vuelta a manzana, estacionamos en el estacionamiento donde la conozco a ella, pero en ese momento todavía no estaba. Dejamos el auto y el muchacho nos dice, chicos, tienen que dejar la llave. O sea, ya está, dejamos la llave porque a todo que vayamos, porque no es estadía, sino un par de horas, nos van a pedir la llave. Nos llama la encargada del edificio y nos dice, chicos, les conseguí la llave del portón, si quieren se las dejo. Hasta el lunes le dejo la llave. ¿Qué hacemos? Dale, vamos a buscar el auto. Cuando vamos a buscar el estacionamiento, ahí nos cruzamos con la señorita, llorando ahí como medio desconsolada. Entramos al estacionamiento y nos dice, chicos, ¿alguno de ustedes tiene claro qué pasó? No, me robaron, tengo que denunciar el teléfono, me robaron así. A todo esto, el que tenía claro era Adriel, que es nuestro testigo de casamiento. Le mandamos un beso enorme. Adri me presta el celular, se va a buscarlo a Mati y yo me quedo con él. Ayudándote yo a denunciar el Claro. El teléfono Claro tuyo, llamamos a Claro para dar de baja el... Entonces nos quedamos con los dos celulares porque yo mientras denunciaba del celular de Adri, así fue, con el celular de Rodri me comunicaba con mis amigas y con una de mis amigas que justo trabajaba conmigo, que es Joaquín, le mandamos un beso también. Yo le cuento a Joaquín lo que me pasó y le estaba escribiendo, como no me acordaba el número de teléfono de nadie, yo le estaba escribiendo desde Instagram, desde el Instagram de Rodri. Y bueno, a todo esto, hablando con Joaquín, contándole que esto que lo otro, le digo, ay, 1000 disculpas, le digo, me adueñé de tu celular. Y me dice él, no, tranqui, estoy soltero. Ahí ya tiró su... por las dudas. Metí la fichita ahí. Me llamaban preguntándome dónde estaba, si seguía en estacionamiento, ya estaban en la puerta del edificio y le digo, no, todavía sigo acá. ¿Cómo que seguís ahí? Sí, pasen por acá, claro, porque era una desconocida. O sea. Y ella logró conseguir que con el iPhone te da la localización, entonces daba en 11, le decimos a ella, si querés vamos a ver, pero no te aseguramos nada porque era un sábado a la 1 del mediodía donde cierra todo. Te da la localización, pero no te da el punto exacto. Entonces vamos y lógicamente no sabíamos a dónde ir y la mayoría estaba cerrada. Entonces, nada, le dijimos a ella que no había posibilidad de encontrarlo porque era muy difícil. Así que nos volvimos y en ese que nos volvemos... Bueno, nos estábamos yendo en la camioneta de Adri, ya me empezaron a preguntar los chicos, o sea, qué era de mi vida, qué estaba haciendo en Buenos Aires, entre eso me preguntaron si yo estaba en pareja, bla, bla, bla. Nosotros estamos por quedarnos en la pileta de Adri. Si vos querés, no hay problema que te quedes con nosotros, porque ¿qué vas a hacer? Te vamos a acompañar al departamento de tu amigo, pero ¿qué te vas a ir a, no sé, mirar el techo y a llorar porque encima incomunicada? O sea, no puedes hacer nada. Si querés, quédate con nosotros. Buena onda y pasás la tarde. A mí que me cuesta hacer sociales, que me cuesta hacer amigos y que pues confiada, porque después con el diario del lunes, obviamente, otra vez error, me acababan de robar justamente por confiar en un desconocido y yo vuelvo a confiar en estos desconocidos y me quedo a pasar la tarde con ellos. La pasamos re lindo encima. Por momentos me acordaba del celular y me ponía mal, pero la verdad que la pasamos re lindo esa tarde. Al principio, vamos a contar, tenemos que reconocer que ninguno de los dos quería tener pareja ni quería saber nada con nadie. Claramente yo no tenía bikini, entonces me acompaña Rodri hasta el departamento de mi amigo para que yo busque la bikini. Y le pregunto qué hace de su vida
él ahí me tira y me dice, me voy a Madrid, más o menos para marzo, abril, me voy a Madrid, me voy a trabajar para allá, hace un montón que quiero ir y que vengo postergando y bueno, ahora lo decidí y me voy. Dije, listo, mirá qué bien, un montón de gente se va, bla, bla, bla. Y la verdad para mí fue un alivio porque dije, el flaco ya se va del país, no me va a querer caer, yo tampoco quería saber nada con nadie. Como estabas media triste, dijiste, necesito algo. ¿Qué necesita esta chica? Me dice, ¿tus amigos toman cerveza? Sí, tomamos. Y yo tomo, obviamente. Y se compró, no sé, 12 latitas de cerveza. ¿Éramos cuántos? Éramos Mati, Fío, Adri, vos y yo. Éramos 5 personas. Calculé 2 birras por persona. Que el miedo a la viuda negra... los muchachos no tomaron, entonces le entramos nosotros a las birras. La noche jugaba, creo que era una semifinal, me tropezaba con la pelota, o sea, todo mal. En el interín de la pileta le digo, ¿qué haces esta noche? Vayamos a tomar algo, vamos a charlar para divertirnos. En la pileta pasó antes de todo esto, le mandé un mensaje a la mamá, diciéndole, me robaron, estoy bien, estoy con unos chicos que me ayudaron, soy yo, estoy bien, estoy con unos chicos que me ayudaron. A las 2 horas me dice ella, ¿no me contestó mi mamá? Le digo, no, me clavó el visto, pero no te contestó. Mi mamá no es así. Yo digo, bueno. Entonces, claro, analizando la cuestión le puso más soy yo. O sea, claramente soy yo, ¿quién soy yo? Entonces, bueno, después le mandé un audio diciéndole más, soy caro, me robaron, sigo acá con los chicos. Claro, ¿cómo? Desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, sigo con esta gente. Fui a jugar a la pelota, llego a mi casa, me pego una ducha y claro, estaba rematado, entonces... Me quedo ahí en la cama esperando que ella me conteste. Yo me había dormido y ahora conociéndolo se duerme a los 2 segundos. O sea, está con el celular así en la cama y se duerme. Se duerme así mirando el celular, no sé en qué momento se durmió. Bueno, no sé cómo esa noche se mantuvo despierto gracias a Nechi, mi mamá, le mandamos un beso enorme. Mamá le empezó a escribir a ver qué sabía de mí. Y bueno, vi él charlando con mamá, yo durmiendo, así que gracias a eso, gracias a Nechi. Gracias a eso terminamos saliendo esa noche y bueno, charlando que una cosa que otra. Nosotros le habíamos prestado un celular para que pueda comunicarse. Nosotros arreglamos celulares, ya que está un chivo ahí. Le pido prestado el celular y me dice, mirá, yo te lo presto, pero no la conocemos. Le digo, no, quédate tranquilo, que si lo lleva, se lo roba, yo me hago cargo y te pago uno. Y el domingo fue al Abasto a un shopping a buscar su chip y bueno, y ahí me manda un mensaje, como en la vieja escuela, se anota en un papelito mi número, me manda un mensaje diciendo ya tengo el chip y bueno, y ahí le digo ¿qué haces a la tarde o a la noche? Me dice no, me tengo que mudar, me ofrecí a darle una mano con la mudanza, entonces hicimos la mudanza y ahí en recompensa me cocinó. ¿Qué era que te cociné la primera noche? Unas patitas. Sí, y cerveza, nuevamente. Y desde ese momento no nos separamos más. O sea, acá estamos. Desde ahí hicimos plan al otro día, medio que planes toda la semana. Yo trabajaba porque esto fue cuando recién llegaba a Buenos Aires. Bueno, a todo esto que veníamos hablando, yo le cuento que tengo una hija que se llama Blanqui, que es mi hija de 4 patas, una rescatada de la calle, y yo diciéndole que la amaba, que esto, que lo otro, me dice, ¿por qué no te la traes? ¿Por qué no te venís en enero? Te despejás un poco, después de la fiesta. Entonces me voy con Blanqui en enero. A mediados de enero yo empezaba a bailar en los carnavales. Tienen que ir a conocer los carnavales de Corrientes porque son los mejores carnavales del mundo. Eso comenzaba mediados de enero, todo enero, febrero y prácticamente que principios de marzo yo iba a estar con los carnavales. Le propongo a él que vaya a encontrarse conmigo y a verme en los carnavales cuando yo bailaba en Corrientes. Y ahí automáticamente él todo te resuelve en un segundo, ya sacó pasaje. A todo esto seguía en mentalidad plan irme. Al conocerla y todo, y ya tener más relación entre los dos, se postergó el viaje. Le digo, bueno, a mí se me vencía el contrato
del departamento. Entonces, bueno, digo, postergo un año, se me finaliza el contrato y ya me voy a Europa. Ella, su vida acá, su vida o sea, acá en Argentina, o sea, en Corrientes y en Buenos Aires. Perdón, estamos perdidos. Ahora está claro, ahora estamos en Europa. Acá en Argentina sería. Su vida hacia Buenos Aires, Corrientes, entonces le digo a ella, che, mirá que el viaje sigue en pie, a ella le picaba el bichito, y bueno, en ese interín sí le propongo vivir a Buenos Aires, y en esa charla seguía el viaje en pie, y ahí en su ciclo donde tiene que decidir irse de Corrientes para vivir en Buenos Aires, obviamente yéndose una vez por mes, una semanita, 10 días a Corrientes para continuar su trabajo y no hacer un corte definitivo. Y ahí te va a contar la historia mi esposa. Casados ahora. A todo esto yo era la que nunca se iba a casar, mírenme ahora, o sea, nunca digan nunca. Cierro la estética que tenía en Goya. Igualmente yo ya venía pensando en esto por todas estas cuestiones que le comenté anteriormente, que venían las cosas como no funcionando como yo esperaba, lo venía masticando, lo venía ahí tratando de ver cómo lo resolvía, y tras cartón me pasa de que en mi trabajo en Buenos Aires me ofrecen trabajar más permanentemente. A mí me encanta la idea porque yo también disfrutaba muchísimo de ir a trabajar en Buenos Aires, me encantaba eso, ya venía haciéndolo hace 1 año y medio para ese entonces, y lo conozco a él. O sea, es como, ¿vieron cuando la vida te dice, ya de 1000 maneras te estamos diciendo, flaca, que por acá no es? O sea, en Goya todo estaba saliendo como frustrado, por así decirlo. Yo le ponía todas las ganas habidas y por haber, o sea, intentaba de 1000 maneras, pero la verdad es que no la estaba pasando bien ahí. Entonces yo tenía que tomar una decisión, si era seguir apostando en Goya, con todo lo que eso había implicado, o sea, un montón de, todos mis ahorros, de 18 años de trabajo, sueños y proyectos que tenía montados ahí, o sea, entre una cosa y otra, terapia en el medio, un montón. Decido ir a vivir a Buenos Aires. Mi idea era, me llevo la perra, nada más, 2, 3 ropas más y unas cuantas cosas, y listo, porque no le tenía mucha fe, tengo que reconocer. Yo estaba como cegada que con la convivencia no, que convivir era lo peor, y la verdad que nos llevamos demasiado bien. Para mi sorpresa, la convivencia empezó a estar súper bien. O sea, por supuesto que al principio cuando te estás conociendo con una persona es como adaptarte, pero la verdad es que nos estábamos adaptando más que bien. Como nos estábamos llevando muy bien, es como en algún momento tenemos que empezar a hablar del viaje en Europa. De todas maneras, yo quería que el viaje sin mí igual, porque era su sueño. O sea, entonces yo siempre lo animé a él a que él igual viaje. Pero claro, o sea, un montón de cosas tuvimos que hablar en el medio, porque cumplir su sueño del viaje, si yo no me iba, implicaba terminar nuestra relación, que nos estábamos enganchando cada vez más y que nos estábamos llevando súper bien. Es decir, me voy con él o me quedo. Como la primera opción más viable, decir, bueno, anda vos primero, y a los 3 meses si todo va bien, porque era probar, o sea, simplemente el viaje estaba pactado, pero era empezar de cero, buscando trabajo, haciendo papeles, bueno, todo lo que implica emigrar. Como creo que 3 meses hablé con mi psicólogo por la venta del auto, empecé a charlar de vender las cosas. Yo arranqué tan de abajo y me costó tanto tener cada cosita, sea chica o grande, en mi vida me costó siempre un montón, trabajé un montón para tener mis cosas. Entonces, para mí no era material nada más, como todo el mundo me decía, simplemente es material. No, me costó un montón tener, o sea que no podía sacarle la carga sentimental a cada cosa material que tenía. A mí me costó muchísimo vender, muchísimo. Si ustedes están pasando por una situación similar, que por ahí hablen con personas que ya hicieron esto.
Entonces en ese momento a mí me sirvió un montón empezar a ver videos de gente que ya emigró, de gente que ya tuvo que vender sus cosas, de gente que ya dio ese salto. Bueno, durante meses estuve como que sí, que no, que sí, que no, hasta que cada vez lo fui charlando más con él y tomé la decisión de que sí. Me tiré a vivir esta aventura. Y yo que era una persona súper, súper, súper estructurada y que venía de trabajar muchísimo y siempre como de abajo, primero sola, después empleada, después me abrí sola, empecé trabajando de a poquito, no de a poquito, sino sola, después fui creciendo, fui trabajando con otras personas, llegué a armar un equipo inmenso de trabajo, o sea, es como... Tanto hice en Goya y tanto me costó y estudié tanto y demás, que era como también un duelo de la Caro que fui hasta ese tiempo para darle bienvenida a una nueva persona con nuevas experiencias, encima que yo no era de viajar, o sea, he viajado muy poco en mi vida y soy súper familiera, esto tengo que destacar porque es otro tema que a mí me costó un montón. Lo de mi familia, pensar en mi mamá, que soy recontra pegada a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi ahijada, mi perrita. Fue como un montón de cuestiones que tuve que resolver en el medio hasta que decidí que viajemos. Nuestra experiencia, como se llama este canal, Emigrar de a dos, fue lo mejor que pudimos hacer. Ella decide hacer el viaje, era bueno, ¿en qué momento? Me voy yo primero, nos vamos juntos, te quedás en el departamento o se alquila otro departamento por 6 meses, estiramos un poco más y hacemos 6 meses juntos en otro departamento temporal o lo que sea, había que vender las cosas, entonces era si me voy yo primero, le dejaba la responsabilidad a ella de que tenga que vender las cosas, de que se mueva con todo. Nada, la verdad que decidimos ir juntos, ni bien terminar el contrato, hicimos un plazo de 1 mes más. Cuesta vender, sobre todo en la situación en la que estamos. Llegó un día que dijimos, listo, vamos juntos. Sacamos el pasaje, también era otra de las dudas, ¿cuándo lo sacamos? ¿A dónde vamos? Bueno, la idea era que entre los dos ponernos de acuerdo y llegar a un punto donde nos convenza la fecha, donde nos convenza el lugar. Como yo lo quería hacer, la quería hacer partícipe del viaje, entonces también le di a elegir para que se sienta también ella parte. Entonces elige el destino ella. Elige Málaga, yo estoy de acuerdo. Y bueno, y empieza el proceso de listo. Ahora saca los pasajes. Se vienen las elecciones en Argentina. Entonces, ¿qué hacemos? Me dice, bueno, hoy sacamos los pasajes. Listo. Para nosotros cualquier motivo es motivo para brindar. Traemos un Sheridan, ¿era? A mí me encanta el licor. No, el Baileys. El Baileys. Bueno. Y brindamos. Trajo las tarjetas, pusimos música, o sea, para nosotros era el plan sacar los pasajes. Así que era festejo acá, festejo allá, bueno, trae la tarjeta, llamada por teléfono, todo, yo ahí, habla con una, habla con otra, la tarjeta no se podía, la tarjeta... Trago va, trago viene. Llamando para que me habiliten la tarjeta, que sí, que no, que en dos pagos, en 2 tarjetas, trago va, trago viene. Cuestión que no pudimos sacar los pasajes nunca y nos pusimos en pedo, básicamente. Y al otro día fuimos a la tienda física, que también recomendamos que vayan. Íbamos a sacar pasaje ida y vuelta de ella. Entonces, nada, cuando llegamos al negocio, al local... Nos cuenta el muchacho que con la unión convivencial es suficiente para sacar pasaje de ida a ella, porque bueno, obviamente yo soy ciudadano italiano, entonces no hacía falta pasaje de vuelta. Ahí hicimos la unión convivencial, pero después nos terminamos casando, o sea que cásense directamente. Empezamos a hablar con gente, a averiguar, y nos dijeron que de hecho lo confirmamos también, que es mejor venir casado porque te facilita un montón el tema de los papeles. Y ahí empezamos con el conteo de los días, con empezar a vender las cosas, con las despedidas. Fueron 7 meses más o menos que sacamos con anticipación. 7 meses antes. Cuanto antes lo saque, mejor.
Una, porque ya se ahorran, o sea, fijan el precio. Y dos, porque ya tienen una fecha y es obligatorio empezar a moverse, a hacer papeles, a apostillar papeles, Sí, eso. a averiguar, a mirar videos, no sé, el que viaja con mascota, a hacer lo del chip, las valijas, qué me llevo, qué no me llevo, las despedidas. Bueno, Sí. es todo eso que bueno, en algún otro video vamos a estar contando el proceso de esos 7 meses. Sí. Que se preparen mucho, mucho mentalmente porque ese movimiento es un caos. Y si no hay contención, primero de uno con uno mismo, de ser amable con toda esa tormenta de emociones que se vienen. Y segundo, que si vas a emigrar con alguien, saber contener al otro, porque nosotros tuvimos nuestros momentos donde a veces estaba más sensible yo, a veces estaba más sensible él, y entonces era como, bueno, cuando vos necesitas, yo estoy acá, y cuando yo necesito, vos estás acá, y que cada uno potencie lo que mejor sabe hacer. Él con los papeles es recontra ágil. Yo hacía lo que era, por ejemplo, sacar fotos a las cosas para vender, y así entre los dos nos íbamos ayudando y íbamos haciendo todo, y con mucho amor, o sea, con mucha predisposición, con paciencia, porque tanto para los amigos es un choque, tanto para la familia es un choque, decir, se me va. O sea, es como, de verdad, es como un duelo porque es lejos Europa. Entonces, vos no sabés cuándo vas a volver a ver a tu gente. Es autoayuda, buscar herramientas que te sostengan. Miré 800.000 videos de un montón de cosas que a mí me iban ayudando, tanto para informarme sobre el paso que íbamos a dar, como también mentalmente, para poder sentirme bien y disfrutar de este proceso, porque fue lo que nosotros pactamos, que este sea un viaje que lo disfrutemos realmente. Si no, no tiene sentido. Me parece que está bien como para hacer el primer video. Déjennos acá en comentarios qué es lo que quieren que sigamos contando. Nuestra idea es, por ejemplo, ir contando los papeles. Una vez que venimos acá, qué papeles, porque tuvimos que homologar un montón de cosas, hacer un montón de trámites en Argentina. Entonces, todo eso que a nosotros en su momento nos ayudaron los videos de gente que contaba que lo hizo, también nosotros queremos ayudarlos a ustedes, porque esto es una cadena y nosotros podemos estar más avanzados que otras personas que recién están por venir, así como hay otras personas que ya están hace 1 año o 2 acá o más, y nosotros tenemos que aprender de otros. O sea que siempre uno va a necesitar de gente que lo ayude y va a poder ayudar a gente que esté un poquito más atrás, por así decirlo. Así que nada, acá estamos. Ahora estamos en un monoambiente que es, acá le llaman estudio. Estamos en Málaga. Estamos hace 1 mes, sí, estuvimos 1 mes en un Airbnb y que era divino, hermoso, a media cuadra de la playa, pero ahora caímos en la realidad y vinimos había que empadronarse, tuvimos que buscar un lugar chiquitito. Ya le vamos a contar eso después en otro video, pero bueno, lo situamos geográficamente. Estamos en Benalmádena, que es una ciudad dentro de lo que es Málaga, y próximamente quédense ahí porque le vamos a estar contando que parece que nos vamos a Madrid. No sé, continuará, esta historia continuará. Dejen en los comentarios qué precisamente por ahí quieren saber de información. Suscríbanse, pónganle me gusta. Un saludo grande para todos, para Cande, para Jime. Que fueron nuestra inspiración para crear este canal de YouTube, que son nuestras ahijadas. Jime es mi ahijada y Cande también es mi ahijada y Jime también es ahijada de Rodri. Gracias.